Ya que se han puesto en pie, vamos a orar para que el Señor nos hable en esta mañana. Nosotros los seres humanos tenemos muchísimas necesidades. Tenemos necesidad de alimento, necesidad de vestido, necesidad de calefacción, necesidad de muchas cosas. Pero cuando nos damos cuenta que lo único que realmente necesitamos es escuchar una palabra de parte de Dios, todas nuestras preocupaciones se acaban. Porque si Él habla a nuestras vidas indefectiblemente no continuarán siendo las mismas. Amén. Con eso en mente, por favor, cierre sus ojos, incline su cabeza y vamos a dar gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias por este momento tan especial que tú nos permites venir hoy delante de ti para escuchar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que esta palabra venga de tus labios para nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, te honramos, te bendecimos y te exaltamos. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro. Amén. Amén. ¿Puedes ponerla, por favor, Rainer? Muy bien, hoy es un domingo ¿de qué? De misiones, ¿verdad? Hoy es un domingo muy especial porque recordamos a aquellos hombres, a aquellas mujeres que dejan su país, que dejan sus costumbres, que dejan su tierra para irse a otro lugar a llevar ¿el qué? El evangelio, el precioso mensaje de salvación. Y yo he estado investigando, yo he estado buscando y he estado investigando mucho cuál es la mejor estrategia, cuál es la mejor forma para llevar el mensaje a los perdidos. Y estando orando y estando investigando, el Señor me habló. El Señor me dijo cuál era la mejor manera, la mejor estrategia de las misiones. Hoy el Señor nos va a hablar. Hoy el Señor nos va a revelar un secreto que está escondido ahí en la palabra del Señor, cuasi escondido, casi que no se nota, pero que está ahí. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis está la estrategia que el Señor nos dio para evangelizar el mundo entero. La mejor estrategia de las misiones. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? ¿Cómo? Fuerte que no se escucha. ¿Cómo? La mejor estrategia de las misiones. Y vamos a ver en Isaías capítulo 53, ¿verdad? Si usted lo puede buscar ahí o si lo puede leer aquí conmigo, lo vamos a leer acá. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y continúa la narración. Yo quiero que por favor presten atención que nos está hablando de alguien, ¿verdad? Los que ya tenemos un tiempito en el evangelio sabemos de quién nos está hablando, ¿verdad? Pero muchos no saben. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿De quién están hablando? Esta narración, ¿de quién nos habla? ¿De quién? Qué raro, ¿verdad? Porque es que nos está hablando de Jesús siglos antes de que Él apareciera en la escena mundial. Antes de que Mateo, antes de que Juan, antes de que cualquier apóstol, cualquier discípulo escribiera sobre Él, Isaías ya nos estaba revelando lo que Él iba a hacer y lo que Él iba a pasar, ¿verdad? Y continúa la narración, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Miren qué noticia tan maravillosa Isaías le estaba revelando al mundo siglos antes de que viniera Cristo. Siglos antes. No había manera de matemática, ni filosófica, ni de ninguna manera que este hombre acertara en cada una de estas palabras.
Solo por medio del Espíritu de Dios, evidentemente. Y dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y mire esta expresión, que yo todavía la leo y me sorprende muchísimo. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, le quitaron la vida. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. He señalado esta expresión porque, como les decía, aún me sigue asombrando. Siglos antes de que Jesús apareciera, Isaías nos estaba hablando de que él iba a ser un varón experimentado en quebrantos, un varón al que le iban a quitar la vida. Pero nos dice algo de su generación. Y nos dice, ¿quién la contará? ¿Quién tendrá la capacidad de contar la generación de ese varón experimentado en quebrantos? Y eso no es todo. Continúa el texto y dice lo siguiente: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá ¿qué? Cuando la palabra del Señor habla de linaje, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿A sus qué? A sus generaciones. Isaías nos estaba hablando siglos antes de que viniera Jesucristo, que su generación no se podía contar y que además de eso vería linaje y viviría por largos días. Nosotros desde el año pasado, ¿sí, no? en septiembre del año pasado estuvimos aquí. ¿Quiénes estuvieron en la conferencia misionera? ¿Qué aprendimos en esa conferencia misionera? El deseo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, ¿verdad? ¿De qué? De llevar, ¿qué? La palabra del Señor, ¿a qué? ¿A dónde? ¿A dónde, por favor, me recuerdan? A todas las provincias de España, ¿verdad? Esa es la misión y la visión que nosotros tenemos y la misión que tenemos como congregación, como iglesia, ¿verdad? Y evidentemente, hoy estamos hablando de misiones y hoy vamos a hablar de esa misión que el Señor nos ha encomendado y además de la estrategia que el Señor quiere que implementemos. Dice Mateo capítulo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y estando lo que les decía, investigando, descubrí que hubo un país, hubo una nación que atendió a este llamado, que atendió a esta encomienda del Señor y lo hizo muy bien. Ese país que nosotros hemos visto que durante años ha enviado misioneros a todo el mundo. ¿Saben de qué país hablo? ¿De cuál? ¿De cuál? Desde antes que empezara Brasil a mandar misioneros a todo el mundo, hubo una nación que lo hizo antes. En los años 1940 a más o menos los 80s, casi 4 décadas, los Estados Unidos enviaron misioneros a cada rincón del planeta. Entendieron muy bien eso de ir a todas las naciones. Lo comprendieron perfectamente. Entonces cogieron y enviaron misioneros a toda Latinoamérica. De México para abajo se llenaron de misioneros norteamericanos. Yo recuerdo cuando era niño que venían a la iglesia donde nos congregábamos y venían y nos predicaban y nos enseñaban y nos traían libros y nos daban enseñanzas esos misioneros. Yo creo que muchos de los que estamos acá recordaremos en nuestros países cuando esos misioneros venían, ¿verdad? No solamente fueron a Latinoamérica, también mandaron misioneros a África, a todo el continente africano. Incluso aquí estuve investigando y hubo iglesias norteamericanas aquí en Madrid, en Villaverde Bajo, de misioneros norteamericanos que vinieron aquí a Madrid a abrir iglesias en los años 50, 60. Paquito no me deja mentir, ¿verdad? Incluso llevaron misioneros a países en donde era prohibido predicar el evangelio.
a Rusia, a China, a la India, a las Coreas. En medio de una época conocida por la humanidad como la Guerra Fría, imagínense ustedes, llevar el evangelio a cada rincón del planeta. Lo entendieron muy bien, eso de ir a todas las naciones, lo entendieron perfecto. Era una nación cristiana. En los Estados Unidos, la mayoría de las personas creían en Dios y aceptaban el mensaje de Jesucristo. No había una familia que todos los 21 de noviembre, si no estoy mal, el Día de Acción de Gracias, se reunía, que compraba su pavito, lo preparaban y hacían una gran cena para agradecer a Dios por todo lo que Dios les había dado. Incluso a día de hoy lo continúan haciendo muchas de esas familias. Pero en esa época no había casi que nadie, todo el mundo lo hacía. Y enviaban misioneros por todo el mundo. Entendieron muy bien el mensaje. A todas las naciones enviaron misioneros. Pero pasó algo complicado. Porque es que resulta que en 1940, este país, los Estados Unidos, que entendió muy bien el mensaje de ir a todas las naciones, no solamente mandaba misioneros a todo el mundo, sino que además en todas las escuelas públicas de los Estados Unidos era casi que obligatorio leer la Biblia. Y los niños en las escuelas públicas de los Estados Unidos crecían leyendo la palabra del Señor en la escuela pública. Imagínense, qué bonito, ¿cierto? Maravilloso eso. No solamente eso, también era casi que obligatorio orar antes de iniciar las clases en las escuelas públicas de los Estados Unidos. Porque todo en este país, en este año, en este tiempo, giraba en torno a agradar a Dios, giraba en torno a buscar de Dios, a entender su palabra. Y todos los niños leían y oraban. Además de eso, también tenían algo muy bonito, que es el Día Nacional de la Humillación. El 26 de septiembre de cada año, toda la nación se paralizaba. Toda la nación dejaba de hacer lo que estaba haciendo. Y tenían como un cronograma, si lo pueden ver ustedes ahí. Oraban y bendecían a sus hijos. Toda la nación. Y enviaban misioneros a todos lados. Claro, con esa evangelización tan poderosa que aún desde muy pequeños en la escuela los niños crecían y entendían quién era Dios, sabían cuando llegaban a adultos qué era lo que tenían que hacer: ir a todas las naciones y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? ¿Cuántos aquí podemos pensar que eso estuvo mal hecho? ¿Cuántos aquí podemos decir, uy, no, qué malo eso, qué feo eso? ¿Cuántos? Nadie, ¿verdad? Maravilloso, fantástico. Muchos de los que estamos acá porque un misionero de los Estados Unidos muy seguramente fue a nuestro país y nos predicó, o le predicó a nuestros abuelos o a nuestros padres, y por eso hoy conocemos el evangelio, ¿verdad? Pero sucedió algo. Hoy en día, en el 2024, todo esto es prohibido en las escuelas públicas de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Si hace décadas era casi que obligatorio que todo niño leyera la palabra de Dios, orara a Dios, hoy un profesor que sea cristiano, que sea creyente y lo quiera hacer, puede ir a la cárcel. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasó? Habían evangelizado a toda la nación. Incluso tenían tantos evangelizadores que enviaron a evangelizar a todo el mundo. Entendieron muy bien el mensaje de ir a todas las naciones, pero se les olvidó su casa. Se les olvidó sus próximas generaciones. Estaban tan ocupados llevando el mensaje a todas las naciones, estaban tan ocupados llevando el mensaje de salvación a lo profundo de la África oscura, a lo profundo de la India, mientras que en los Estados Unidos, mientras que ellos predicaban fuera, senadores y gobernadores de muchos estados dictaban leyes para prohibir que la palabra de Dios se leyera en las escuelas públicas. Hoy en día, desafortunadamente, lo que les digo, todo esto está prohibido. Y no solamente está prohibido, sino que además está muy bien visto que a los niños se les enseñen cosas contrarias a Dios, como la ideología de género y demás. No tengo que ahondar mucho en detalles, ¿verdad? No solamente eso. Los Estados Unidos, a pesar de que enviaban misioneros a todo el mundo, también empezaron a enviar ahí sus costumbres, sus tradiciones, sus cosas, y cada vez
La perversión, que un día fue muy poca en los Estados Unidos, hoy se multiplicó por todo el mundo. ¿Qué pasó? Entendieron el mensaje muy bien de ir a todas las naciones y predicar el evangelio. Eso lo hicieron perfecto. Pero descuidaron su casa. Descuidaron el material, la materia prima, la materia esencial con la que el evangelio perdura por generaciones y generaciones. Cuando yo empecé esta enseñanza, dije que íbamos a leer Isaías 53 porque en ese texto se nos escondía un mensaje fantástico de la evangelización. Y es que si nosotros vamos y evangelizamos el mundo entero, vamos y evangelizamos España entera, vamos y evangelizamos cada provincia de España y plantamos iglesias en cada provincia de España, lo vamos a hacer muy bien, claro que sí. El Señor nos mandó a hacer eso. Pero ¿de qué sirve ganar el mundo entero si mis hijos no conocen a Dios? Si mis próximas generaciones no saben quién es Dios. ¿De qué me sirve a mí, atención a esto, irme a lo profundo de la África o a lo profundo de la India y descuidar a mis hijas? Mi papá se fue de misionero. Mi papá se fue de misionero, pero nunca más lo volvimos a ver. Allá está, sirviendo al Señor, pero nunca lo volvimos a ver. No sabemos quién es mi papá, ni mucho menos quién es el Dios a quien él sirve. Eso le pasó a los Estados Unidos. Ahora, yo creo que si ustedes ven esta imagen, recordarán a alguien. ¿A quién? ¿Quién colgó un hilo rojo en su ventana? Rahab, ¿verdad? Vamos a Josué capítulo 2 y miren lo que nos enseña esta mujer. Y vamos a ver a qué se dedicaba también. Dice: Josué, hijo de Nun, envió de Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: vayan, reconozcan la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba ¿cómo? Rahab, y posaron allí. Durmieron esa noche en casa de la señora Rahab, ¿verdad? Y continúa la narración diciendo: y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Llegó el rumor ante el rey de Jericó que habían venido israelitas a espiar la tierra. Y entonces mire la respuesta de esta mujer. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. No podemos leer toda la historia, pero ella más adelante le dice: hemos escuchado que Dios a ustedes los sacó de Egipto con mano fuerte, que ha hecho grandes milagros en el desierto con ustedes. Tenemos miedo, estamos temerosos, porque sabemos que si ustedes están acá es porque Dios los mandó. Y miren lo que responde esta mujer. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Mintió la mujer. Tenía experiencia para mentir, ¿no? Sabía cómo hacerlo y sabía cómo esconder a hombres en su casa. Era lo que se dedicaba. Antes que ellos se durmiesen, miren lo que ella hizo, por favor. Y aquí está uno de los puntos centrales de esta enseñanza. Una mujer que no conocía a Dios. Atención, una mujer que se dedicaba a lo que se dedicaba. Una mujer que nunca, atención, nunca se le había predicado el evangelio. Nunca. De hecho, no existía el evangelio. El evangelio empieza a partir de Cristo. No conocía al Dios de Israel, pero había escuchado de lo que Dios había hecho con el pueblo. Y dice, el versículo 8, antes de que ellos se fueran a dormir, antes que ellos se durmiesen, ella subió a la terraza de la casa y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha venido sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. Y miren la petición que esta mujer hace. Os ruego pues, en el versículo 12, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con ustedes, así la haréis vosotros con la casa de ¿quién? ¿Qué le preocupaba a esta mujer? ¿Qué le preocupaba a esta mujer? Su familia.
Una mujer que no conocía a Dios. Una mujer que no sabía quién era el Dios de Israel. Una mujer que vivía en un país pagano, que adoraban ídolos, que constantemente hacían cosas que deshonraban profundamente a Dios. De hecho, por eso Dios los manda a conquistar esa tierra. Y continúa diciendo, vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida ¿de quién? De mi padre y de mi madre. Por cierto, envío un saludo a mi madre que seguramente me estará viendo, me verá. Y también aprovechamos para felicitar a las mujeres en su día, ¿no? El viernes pasado fue el Día de la Mujer, ¿no? Pues miren que esta mujer también nos enseña una gran lección. El Señor ha escogido a las mujeres para que sean determinantes en la historia del pueblo de Israel y en la historia del Evangelio. Increíble lo que esta mujer hace. Que salvéis la vida de mi padre y de mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, y todo lo suyo, y que libréis nuestras vidas de la muerte. Esta mujer sabía que el juicio de Dios iba a venir sobre esa tierra. Esta mujer había entendido, solo con los rumores que había escuchado, sabía que el juicio de Dios iba a venir sobre Jericó. Sabía que si no hacía algo, su familia, iba a ser, ¿qué? Destruida y desaparecida de la faz de la tierra. Y dijo, no, aquí aprovecho. Tenía mañitas la señora Rahab. Y esa coincidencia con los espías le permitió salvar a toda su casa, porque comprendió que el juicio de Dios venía a aquella ciudad. Una mujer que no conocía, que no sabía nada de Dios, pero que entendió que el juicio de Dios vendría y actuó y aprovechó la oportunidad que se le presentó. En Isaías capítulo 53 versículos 8 y 10 se nos revela la mejor estrategia para la evangelización del mundo entero. Si nuestras generaciones no han de honrar al Señor, no han de servir al Señor, ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero para Cristo? ¿De qué nos sirve ir a los rincones más profundos de la tierra si nuestros hijos, nuestros pequeñitos, crecen y no saben quién es Dios? No le conocen. Yo ya lo he contado esta anécdota aquí y muchos no la habrán escuchado. A mis 18, 20 años más o menos, en la iglesia en Colombia donde asistíamos, me encargan el grupo de jóvenes y siempre me llamó la atención mucho una hermanita de la iglesia, que era la que más servía, que era la que más hacía en la iglesia, que era la que más evangelizaba, que era la que más iba a las calles a evangelizar. ¿Está malo evangelizar? ¿Es malo evangelizar en las calles e ir a predicar el evangelio? ¿Está mal? No, ¿verdad? Pero su hijo venía a las clases de jóvenes, al culto de jóvenes, y en cierta ocasión lo pasé yo al frente a leer un versículo. Le dije, lee tal versículo. ¿Qué? Sí, Mateo tal. ¿Y eso dónde está? Me dijo. En el Nuevo Testamento. Tú vas más o menos por la mitad de la Biblia, más adelante ahí encuentras Mateo. Bueno, y lo encontró, a duras penas lo encontró, y cuando empieza a leer, casi ni sabía leer. Pero era el hijo de la hermana que más servía en la iglesia. Eso a mí me marcó para siempre. Eso a mí me marcó para siempre porque nunca comprendí cómo el servicio a Dios la ocupó tantísimo que descuidó su propio hijo. Hoy, hace como un año, 2 años, hablé con unos hermanos de allí de la iglesia donde nos congregábamos. Ese chico hoy está en las drogas. Y ella le ha predicado a muchos drogadictos para que conozcan al Señor. Fue y se ocupó de las naciones de la tierra, pero descuidó su nación. Fue y predicó a muchísima gente, pero descuidó a sus hijos, a su generación. Hoy su generación no conoce a Dios. Y yo no sé, yo hago cuentas alegres, decimos en Colombia. Si cada pareja de la iglesia normalmente tiene 1 o 2 hijos, y eso se ha venido repitiendo durante generaciones, yo hago cálculos y yo digo, hoy no tendríamos necesidad de evangelizar.
todos seríamos cristianos en la tierra. Porque si aseguramos nuestra próxima generación, no importa lo que pase, estamos asegurando nuestra próxima generación para que nuestra próxima generación conozca al Señor y nunca se desvíe de su camino. Pero hoy tenemos que ir a los rincones de la tierra a evangelizar, porque los que teníamos la capacidad de asegurar a esos nuestros niños que crecen en nuestros hogares, ya no conocen al Señor. Porque nos ocupamos llevando el evangelio a todas las naciones. ¿Está mal llevar el evangelio a todas las naciones? Eso nos mandó el Señor a hacer. Pero desde el evangelio que se escribió en Isaías capítulo 53, nos está hablando de alguien. ¿De quién? De su generación. ¿Quién la contará? ¿Quién contará la generación de ese varón experimentado en quebrantos? ¿Quién verá el linaje de ese varón? Si nosotros, la iglesia, no comprendemos esta gran verdad, si nosotros, la iglesia, no entendemos que nuestra principal y más grande misión es que nuestros hijos conozcan al Señor, ¿de qué sirve, por Dios? ¿De qué sirve si nuestros hijos, nuestros nietos no conocen a Dios? ¿Para qué? O sea, no sé, yo lo veo desde mi punto personal y digo, no tiene sentido. No tiene sentido que yo me desgaste toda la vida llevando el evangelio a todas las naciones y mis hijos en casa aguantando hambre, no conociendo al Señor, llevándole alimento a todo el mundo, alimento espiritual, pero mis hijos raquíticos espirituales. ¿De qué me sirve? ¿Dónde estará esa generación que quién la contará? ¿Dónde estará ese linaje? En Juan capítulo 1, versículo 10 al 13, el Señor nos da una lección magistral y dice lo siguiente: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo ¿qué? No le conoció. Pregunta, este texto ¿a quién está dedicado? ¿A qué pueblo? ¿A qué nación? A los hebreos, ¿verdad? A la nación judía. Todos ellos tienen una tradición oral estricta, súper estricta, que de generación en generación transmiten el mensaje de su Dios, del Dios hebreo, ¿cierto? Pero cuando apareció el Mesías, no le conocieron. Sabían la religión, la tenían en la cabeza, conocían la ley, conocían las costumbres, las fiestas, las tradiciones al pie de la letra. Pero cuando apareció el Mesías, el Hijo de Dios, lo crucificaron. Y todavía lo están esperando. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios, gracias, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve saber? ¿De qué nos sirve saber que esa generación que se nos habla en Isaías 53 es tan enorme, pero no están incluidos nuestros hijos? Que nuestros hijos son hijos nuestros, pero no están hechos hijos de Dios. Porque vieron a Jesús aquí en la iglesia, lo conocieron, pero nunca le reconocieron. Nunca supieron quién era Él. Los traíamos a la iglesia, pero jamás se enteraron quién era Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Si nuestras generaciones, si nuestros hijos, si nuestros nietos no conocen al Señor, no conocen al Dios verdadero, perdónenme, pero creo que lo primero es eso. Lo primero es asegurar mis generaciones. Yo no voy a ir a sembrar en el terreno del vecino descuidando mi tierra. No voy a ir a llevarle riegos y mangueras y semillas y tiempo y trabajo al terreno del vecino mientras que mi terreno está descuidado. No tiene sentido. Es un sinsentido. Maravillosamente la pastora esta mañana inició el culto diciendo: vamos a presentar un culto. ¿Qué dijo ella? Un culto racional, inteligente, que a Dios le agrade. Ya para ir terminando,
El Salmo 78 nos muestra, ¿quién aquí trabaja en empresas? Me levantan la mano, por favor. En empresas, ¿sí? Que tienen un jefe y otro jefe y 50 jefes. Cuando el jefe le quiere dar a usted un aviso importante, en Colombia le llamamos memorándum. No sé aquí cómo le llaman. ¿Cómo le llaman aquí? Memorándum, ¿cierto? Bueno, pues el Salmo 78 es un memorándum del Señor a su pueblo. Y mire lo que dice. Salmo 78. ¿Quién aquí es pueblo de Dios? Por favor, levánteme la mano aquí. ¿Quién es pueblo de Dios? Bueno, pues este mensaje es para usted, para mí. Escúchelo, por favor. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras ¿de qué? De mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Desde la creación del mundo, el Señor está ocupado y preocupado de que las generaciones le conozcan. Desde tiempos antiguos. Y continúa el capítulo 78 diciendo, los cuales hemos ¿qué? Oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. ¿Recuerdan? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel hoy por hoy tiene esa tradición oral y la sigue manteniendo de la cultura, de su tradición, de su religión, pero no han conocido al Señor, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos. ¿Contando a quién? ¿A quién? Por favor, dígalo fuerte. A la generación venidera. Las alabanzas de Jehová. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros ¿qué? ¿De quién están hablando? ¿De qué? De las generaciones anteriores, ¿verdad? Para que la notifiquen ¿a quién? A sus hijos. Mira el memorándum del Señor. Está molesto el Señor con el pueblo de Israel, no con nosotros. Para que lo sepa ¿quién? Por Dios, si nuestra generación venidera no sabe quién es Dios, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Y mira este versículo tan bonito. Esta parte del versículo me encanta. Y los hijos que nacerán, aún desde el vientre, yo debo empezar a asegurar mi siguiente generación. Karen, llevas en tu vientre la siguiente generación que llevará el mensaje a donde nosotros no iremos. Los hijos que nacerán. Y los que se levantarán, ¿lo cuentan a quiénes? De generación en generación en generación. ¿Ya se dieron cuenta cuál es la estrategia del Señor para evangelizar el mundo entero? Si nosotros aseguramos nuestras próximas generaciones, y son ellos los que dicen, papá, mamá, quiero ir a evangelizar a África. Maravilloso, ese era el propósito de Dios. No es que yo coja y descuide mi familia, llevando alimento espiritual a otras familias, a otros lugares, y mi familia se muera de hambre. Para que los hijos lo cuenten a sus hijos. Y el versículo 7, atención, ¿cuántos quieren estos para sus hijos? Mire, a fin de que pongan en Dios ¿qué? Su confianza. Y no se olviden, atención, importantísimo, que las generaciones no se olviden ¿de qué? De las obras de Dios. Y que además ¿qué? Guarden sus mandamientos. ¿Cuántos padres hay aquí? Por favor, me levantan la mano. ¿Cuántos quieren que sus hijos pongan en Dios su confianza? Que no se olviden de las obras de Dios y que guarden los mandamientos del Señor. Maravilloso. ¿Qué tal el memorándum del Señor? Cuando inicié esta enseñanza, yo dije que el Señor nos iba a revelar la estrategia más importante, la mejor estrategia para las misiones, para llevar el mensaje de salvación. Y hoy yo le he pedido a los maestros que por favor trajeran a los niños que están aquí.